los links que ustedes, para que entren a las clases, al menos conmigo, supongo que con las demás materias será igual, pero al menos los que son los links conmigo son los que se van a mantener todo este cuatrimestre. Si ya los tienen ahora o si ya los tuvieron de la clase anterior, son los mismos. Pueden entrar tranquilamente con esos. Digamos, la idea de generarlos para todo el cuatrimestre es que no estar generando uno a cada rato y que nadie se pierda las clases. Digo, por si los pudieran llegar a guardar, buenísimo, así ya los van teniendo. Entonces, comienzo a grabar y damos inicio a la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy está muy ligada a a las dos clases anteriores, ¿sí? Que empezamos a ver de qué se tratan las evaluaciones nutricionales o la evaluación desde el lado de la nutrición. Y puntualmente la clase pasada empezamos a hacer foco en lo que era la evaluación de la ingesta. La clase pasada fue totalmente tratando, o se trató más que nada sobre lo que es la recolección de datos y los distintos métodos que se pueden llegar a utilizar para recoger los datos de esta manera, o para recolectar, mejor dicho, para hablarlo en español de Argentina, si no puede sonar raro. Eh, entonces, si bien hicimos hincapié en esto, vale la pena, me parece, refrescar un poco de qué se trata lo que es la evaluación de la ingesta y qué es lo que pretende evaluar la evaluación de la ingesta. Como decía, esto es un poco refrescar, lo vimos viendo a lo largo de las clases anteriores. ¿Qué es lo que vamos a evaluar a través de la evaluación de la ingesta? Y cantidad, cantidad de alimentos que se consumen y calidad de lo que es esta alimentación, ¿sí? Y esto también lo podemos llevar obviamente a lo que es análisis para lo que son los nutrientes, que un poco eso es lo que se va a tratar la clase del día de hoy. Entonces es evaluar entonces cantidades de alimentos, de algún alimento determinado, o analizarlo por los nutrientes también, y eso es lo que nos va a dar cantidad y calidad. Por supuesto que esto tiene que estar de la mano con que se evalúen horarios y lugares, ¿sí? Porque esto va a ser un poco a lo que son los hábitos de las personas y las preferencias. Fíjense cómo viene todo esto ligado. Cuando hablamos de hábitos, no solamente hablamos de horarios y lugares, sino también hablamos de preferencias por si alguien prefiere realizar una dieta vegetariana o vegana o basada en plantas, como se les dice últimamente y como está tomando fuerza este término. Eh, desde ya, pero también puede ser que alguien esté realizando una dieta sin gluten solo porque piensa que le va a hacer bien, y en realidad es cuestión bueno, de evaluarlo para ver si realmente le va a hacer bien porque tiene una patología donde no puede consumir el gluten, o si es simplemente una cuestión de preferencia o de superstición, porque a veces hay un poco de todo. Con esto también lo que se evalúa, o sea, con la evaluación de la ingesta, lo que se evalúa es la frecuencia de consumo de algunos alimentos, si existe o no el consumo de suplementos. O sea, esto es parte de la evaluación, ya sea que sea algún suplemento deportivo o algún suplemento multivitamínico. Digamos, esto de las dos formas tiene que ser parte de la evaluación de la ingesta. Y parte de la evaluación de la ingesta, aunque medio, digamos, en paralelo, sí va a ser el entrenamiento o de la actividad física. Pero no para evaluar si el rendimiento está utilizando el 80% del consumo de oxígeno, sino en realidad para saber de frente a qué persona estamos, si a una persona físicamente activa, una persona sedentaria, o frente a alguien ya que podemos considerar un deportista. Desde ese lado se toma el entrenamiento como dentro de la evaluación de la ingesta para la evaluación nutricional, ¿sí? Quiero que se quede claro este concepto para que no pensemos que con esta evaluación de la ingesta vamos a estar haciendo tipo test de rendimiento o test de fuerza, que no es la intención de esta parte de la evaluación. Digamos, la evaluación nutricional no va a estar vinculado a eso, sino a, si, por ahí a cantidades de tiempo, o poder discriminar si es una persona sedentaria, de una deportista o una físicamente activa. ¿Y para qué se evalúa? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta evaluación? Y bueno, para escuchar las necesidades que tenga la persona, y que en base a esas necesidades
poder adaptar el plan de alimentación que se va a dar después. O sea, la persona va a venir con una necesidad o con un objetivo, y en base a escucharlo es que se puede plantear un plan de acción, que va a ser el plan de alimentación en este caso, y que sea acorde a las necesidades de esa persona. ¿Por qué hablo de las necesidades? Y bueno, porque si evaluamos horarios y lugares y hábitos, vamos a dar un plan acorde a esa persona. No va a ser algo generalizado que tenga que cambiar totalmente su estructura de día. Digamos que la intención en el final de esta evaluación va a ser dar un plan que sea adecuado a esa persona, y no que la persona se tenga que adecuar a un plan de alimentación, sino al revés. Entre otros objetivos que va a perseguir la evaluación de la ingesta va a ser el poder vincular esa alimentación a su estado de salud, para ver si requiere o no mejorarlo, o al rendimiento, si hablamos por ahí de una persona ya más activa físicamente o por ahí deportista recreacional, y para que lo mantenga lo mejor o lo mejore, pero por supuesto no deteriorarlo. Y obviamente, y como otro punto a evaluar, va a estar lo que es la educación nutricional. ¿O para qué se evalúa? Para generar esta educación nutricional, ¿sí? Y para conocer, primero, para conocer cuál posee ese sujeto del que estamos entrevistando, y para fomentarla, ¿sí? Porque obviamente la persona después va a tener que ir por su cuenta a comprar alimentos al supermercado. Entonces, parte de esta educación puede ser la enseñanza para leer los rótulos de los alimentos, o cómo combinar algunas comidas. Digamos, todo esto es parte de los objetivos para los cuales se está evaluando. Y bueno, y como decía antes, y que termina siendo el fin último de la evaluación, sí, adecuar el plan de alimentación al estilo y a la vida de la persona a quien está dirigido, y no al revés, y que la persona no sea la que se adecua a un plan de alimentación determinado. Digamos, esto en realidad es parte de lo que ya hemos visto hasta aquí, no es que estoy diciendo algo nuevo, simplemente es un breve repaso. Y en este breve repaso que hacíamos, habíamos determinado, digamos, cómo es el proceso, ¿sí? Para la evaluación de la ingesta, donde la persona acude al nutricionista con un objetivo. El nutricionista debe hacer la recolección de datos, ¿sí? Del entorno y del estilo de vida de esa persona, para posteriormente analizarlo y compararlo, y en base a eso delinear cómo va a realizarse la intervención que sea acorde a ese objetivo inicial. ¿Sí? Y bueno, y esto está puesto en círculo porque después, con el seguimiento, se puede monitorear si la intervención es acorde a ese objetivo, o hay que ver si no cambió el objetivo. ¿Sí? Que a veces puede pasar que se trabaja en pos de un objetivo durante algunos meses, pero bueno, después puede haber cambios, ¿sí? Va a depender de quién tengamos enfrente, ¿no? Quién sea esa persona y qué es lo que esté buscando realmente. Y entonces, la clase pasada hablamos más que nada sobre esto, sobre métodos de recolección de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos los métodos prospectivos, los métodos retrospectivos, ¿sí? Prospectivos y retrospectivos eran respecto del momento en que se están teniendo en cuenta o que se está haciendo esa recolección de datos. Los retrospectivos eran los anteriores en el momento donde se está haciendo la entrevista, y los prospectivos del momento, ¿sí? O que si la persona va a ir eh, anotando y registrando sus consumos momento a momento, como era este recordatorio de 3 días o recordatorio de 7 días, que tenía también otras variantes y otras combinaciones. Y en cuanto a los retrospectivos, hablábamos del recordatorio de frecuencia de consumo y el recordatorio de 24 horas. Eso entonces, lo que fue la clase pasada y los datos. Entonces, hoy nos toca movernos de casillero en el círculo de este proceso. Hoy vamos a pasar a lo que es análisis de datos y comparación de datos, ¿sí? Vamos a estar viendo estas cuestiones. Entonces, habiéndonos situado de esta manera, teniendo en cuenta que ya conocemos el contexto de la persona, digamos, si volvemos a este círculo, y hoy nos vamos a estar parando acá en el análisis de los datos,
O sea que ya hicimos la recolección, ya sabemos cuál es el objetivo, ya tenemos datos de cómo es el contexto de la persona, ¿sí? El estilo de vida, de sus preferencias. Digo, ¿cómo analizo los datos? Es que les pregunto a ustedes. ¿Cómo analizo esos datos de ingesta que tengo? Y si hay algo que deba tener en cuenta al momento de analizarlos. Los leo y los escucho. Sería acorde a lo que consume, ver si es lo ideal, acorde a sus objetivos y a la actividad física que realiza y demás. Bien, Jan. A ver, sí, por supuesto, tengo que tener en cuenta ese objetivo para poder analizarlo muy bien, es verdad. Ver si Digamos, cumple con las kilocalorías sería. exacto. Bueno, bien, a ver, voy a tratar de decirlo en otras palabras, a ver si te entendí bien. Digamos, vos lo que estás diciendo es, voy a poder, digamos, analizando estos datos, voy a poder ver si está cumpliendo su requerimiento de calorías, si no, o si lo está, si se está quedando corto en lo que se está Sí, aportando, o al sí, revés, si está aportando de más. claro. Sí, Bárbaro. en realidad sí quise decir eso. Y tener en cuenta también si realiza la actividad física y demás, acorde a la entrevista que se le hizo. Perfecto, sí, tal cual. ¿Todos coinciden acá con el compañero o alguien tiene algo más Sí, que analizar decir? bien cuál es la actividad física que realiza para ver en base a eso qué es lo que tendría que comer, qué cantidad también, o sea, no solo qué, sino qué cantidad y las porciones de los alimentos que está ingiriendo. A ver, bien, Fede, sí. O sea, ten en cuenta, vuelvo a la gráfica anterior, ten en cuenta que eso, en parte esos datos ya los habíamos Sí. obtenido, ¿no? Bueno, Los de sería la comparación, digamos, de lo que está ingiriendo con la actividad que hace para ver, bueno, un poco lo que dijo Gian, ¿no? Para analizar dentro de lo que está comiendo si es acorde a todo el gasto energético que tiene durante el día, cada día, porque todos los días son distintos. Sí, ni hablar, hay que ver, obviamente, eso va a ser parte, ¿no? Del contexto que mencionábamos. Pero bueno, sí, es verdad, es correcto. Pero a ver, por ahí cambio mi pregunta, a ver, capaz me expresé mal. Yo lo que quiero saber es, ya tenemos en cuenta, o ya llegamos a la instancia en que ya sabemos qué hace la persona, ¿no? Ya sabemos cómo es su estilo de vida y ya nos dio la información de qué es lo que está comiendo. Y entonces o el resultado de que yo analice estos datos que me dio, va a ser ver si está acorde a lo que él quiere lograr o no, y con eso ver cómo delineo, cómo intervenir. Ahora, digamos, yo estoy en este punto y quiero llegar a este. ¿Cómo llego de un punto al otro? Digamos, ¿cómo hago ese análisis de datos para poder darme cuenta si, si estoy, o sea, si la persona está en esa situación de acorde a sus requerimientos o no? En definitiva, ya sea que él no sea porque se está aportando energía de menos o porque se está aportando energía de más, ya sea que para su actividad o para su sedentarismo, digamos. Esto lo planteo con esa amplitud. ¿Cómo hago para llegar desde tener los datos a saber si con los datos que tengo la persona está acorde a lo que requiere o no? ¿Cómo Sería, hago ese análisis? Y Eso quería. con el tiempo me parece, ¿no? Con los resultados que se ve en la persona. O sea, tendría que darme el tiempo de ver que si la dieta que yo le di es Ok, acorde, como vos decís, a lo que, digamos que, no sé, en la segunda o tercera sesión que vendría conmigo, yo me estaría dando cuenta si también yo di bien la dieta, si le estoy dando el tiempo necesario, si requiere de más tiempo, o quizás, claro, no sé cómo, o sea, me refiero a que quizás también hay que variar y cambiar la dieta que se dio en principio porque no se llegó al objetivo.
pero me parece que es una cuestión de tiempo también, ¿no? Bien, Gladys, a ver, pará, te tomo parcialmente esto que me decís, porque lo que vos me estás diciendo es, a ver, voy a escribir sobre esta gráfica. Digamos, empezamos acá, ¿no? La consulta nutricional empieza con la persona planteando su objetivo. El nutricionista recolecta los datos y después tiene que analizarlos para poder compararlos y recién ahí plantear la intervención. Yo ya llegué hasta acá, estoy acá, en esta parte donde hago el puntito rojo. Ya tengo esos datos y quiero analizarlos. Mi pregunta es, ¿cómo analizo para poder plantear la intervención y ver si va o no acorde al objetivo? Vos me decías que con el tiempo yo puedo ver si mi intervención es correcta o no. Es verdad, eso yo te lo tomo, pero digamos, vos me estás hablando desde este paso en adelante. Yo quiero saber este paso, cómo lo hago. Ah, En ok, este sí, gráfico, sí, es verdad. cómo analizo estos datos y cómo los puedo comparar. Una vez que yo hice esa comparación, ahí defino mi intervención y ahí sí, es verdad, voy a tomar el tiempo, a ver, o sea, tengo que tomar el tiempo de ver si es acorde lo que yo planteo o no, porque obviamente hay un montón de variabilidad individual en los sujetos, ¿no? Cada uno es distinto, reacciona distinto, su cuerpo responde distinto, tiene un metabolismo distinto. Entonces, bueno, todas estas variaciones o posibilidades pueden existir, lo que pueden acercar o alejar de un objetivo, según como plantee la intervención. Pero digamos, yo estoy un paso previo a eso. Eso es lo que quería decir. ¿Cómo Sí, hago sí, este ahí lo análisis de entendí, datos? sí. Mm. Profe, el año pasado habíamos visto que había un cuadro con una fórmula para, para sacar en base a si es hombre o mujer, a distintos valores, peso y altura, y la actividad que realizaba, que había un cuadro, digamos, según la actividad que hacía, era un número, y eso te daba, digamos, la cantidad de calorías que consumía esa persona en el día. Me parece que, digamos, el análisis es las calorías que consume por día, más lo que, digamos, comparado con lo que ingiere, para poder ver ahí, en base a sacar una conclusión de lo que está pasando. A ver, bien, Fede, lo que decís, ojo que dijiste lo mismo, dijiste comparar las calorías que consume con las que ingiere. Que Estás consume diciendo quise decir que exacto. gasta, que gasta. Ah, ahí está, Ahí que listo. consume quise decir que gasta, Sería con lo lo que del ingiere. índice de masa corporal y el gasto energético, creo que era. A ver, bien, sí, índice de masa corporal, o sea, digamos, eso es un parámetro que yo voy a utilizar para ver para saber el estado de salud, por ejemplo. ¿Sí? Es un indicador que yo voy a utilizar para conocer estado de salud, el índice de masa corporal. Pero después lo que decía antes Fede, ¿sí? Esta fórmula y que va a tener que ver, la fórmula que vieron el año pasado, me la juego, o sea, que la vieron en Nutrición Deportiva, era la fórmula para determinar cuánto gasta de calorías, cuál es el gasto, o sea, cuánta es la energía que requiere esa persona para mantenerse en un estado saludable y que le permita hacer sus actividades diarias. Obviamente que eso después también va a tener o va a estar influido por el objetivo. Pero bueno, tomo la idea de Fede y la idea de Jean, que es esa, digamos. Yo necesito conocer, o sea, yo ya tengo los datos, puedo hacer este cálculo para analizarlo, entonces yo puedo, con esta fórmula, por ejemplo, que era la de Harris Benedict seguramente, puedo conocer cuánto es el gasto de esta persona que viene a la consulta y si ya si ya recolecté lo que son los datos de la ingesta, puedo tratar de analizarlos o puedo tratar de convertirlos a nutrientes o a energía, por ejemplo, ya que estábamos comparando energía con energía, digamos, para saber si lo que come está de acuerdo a lo que necesita. Entonces, ese análisis de datos, para poder hacerlo, lo que voy a necesitar es poder, digamos, convertir esa información que me dio. Digo, ¿por qué convertir? Porque la persona cuando hacíamos, ¿se acuerdan? Nosotros en la otra vuelta vimos los instrumentos de recolección. Entonces, por ejemplo, un recordatorio de 24 horas, donde le preguntaba, el nutricionista le va a preguntar a la persona qué fue lo que comió antes o el día anterior, las 24 horas previas a la consulta, la persona va a dar información en forma de comida.
Entonces, por ejemplo, va a decir si comió, no sé, una tarta de atún no sé, y choclo, qué sé yo. Entonces, esa información de 3 porciones de tarta de atún con choclo, lo que hay que hacer para poder analizar eso, ese sería el dato. ¿Cómo lo analizo? Y debiera poder convertir esas 3 porciones de tarta de atún y choclo a nutrientes y a energía, para poder analizar a lo largo del día esa información, o sea, convertirla con cada alimento para poder hacer el análisis y la sumatoria de cuánto fue lo que terminó comiendo en nutrientes y en energía, para compararlo, por ejemplo, con el Harris Benedict y el gasto de energía que tenía esa persona. No sé si se entendió o lo terminé diciendo difuso, pero digamos, para esclarecerlo, lo planteo de esta manera. ¿En qué consta o qué consiste este análisis de datos? En eso, en transformar este material obtenido en parámetros que yo pueda comparar. Por ejemplo, la energía que aportan los alimentos, para compararlos con el gasto de energía que tiene esa persona. Entonces, si yo comparo energía, como decíamos, voy a poder ver si está con la energía necesaria para mantenerse en peso, la energía necesaria para subir de peso, o sea, termina aportando energía excesiva a lo que son sus gastos y sus necesidades, o al revés, si se queda corto con esa energía que aporta, así que está quedándose corto en energía para lo que es sus gastos y para eh, y sus necesidades. Pero obviamente también los puedo comparar desde los macronutrientes o desde los micronutrientes. Y para poder hacer esta transformación a macronutrientes y a micronutrientes, se van a utilizar lo que son tablas de composición química de alimentos, como por ejemplo Argen Foods o el Vademecum de Nutriinfo. Igual, hoy por hoy, existen apps también que pueden llegar a hacer esto, ¿no? Hay aplicaciones que las pueden bajar a su celular. Obviamente hay aplicaciones que están en Android y no están en iPhone, y al revés, están en iPhone y no están en Android. Pero digamos, hay distintas maneras de poder analizarlo. Quizá la de mantener una app en el celular es más para la persona y que puede ir registrando y de paso va viendo cierta información, y quizá el nutricionista utilice alguna de estas otras posibilidades. O incluso también puede usar la app, depende eso del trato y lo que pauten con cada paciente. Pero bueno, ¿hasta acá se entiende la idea de cómo se realizaría este análisis de datos? Sería descomponer el alimento en macronutrientes y de ahí sacar la cantidad de calorías que aporta cada macronutriente, para después poder sacar el gasto energético y ver si está bajo o está necesitando mayor cantidad de energía. Sí, Sebastián, ahí iba a hablar alguien más, por eso me quedo callado. No, estaba... Ok. A ver, sí, Sebastián. Sí, pero lo que pasa es que era con ARM. ¿Cómo? O sea, ellos tienen, todos los camiones tienen de por sí. Pero Me parece que eso no es para mí. creo que por el monto que... Carlos, estabas hablando en voz alta para todos. Entonces, volviendo a Sebastián, a lo que me decías. Perdón. No hay problema. Pensé que estaba muteado. Sorry, perdón. No hay problema. Sebastián, entonces, volviendo a lo que decías, sí, es verdad, sería eso, transformar, digamos, las cantidades de alimentos a macronutrientes o directamente a energía, pero bueno, por los macronutrientes llegamos a energía también, para poder, y con eso, obtener la cantidad de energía y de nutrientes que consume esa persona. Con ese dato, yo puedo también, como ya tenía, habíamos dicho en el círculo que planteamos del proceso, ya tenía los datos de peso, de edad, de talla. Con esos 3 datos yo puedo calcular cuánto requiere. Entonces, si yo tengo lo que requiere la persona, como usando esos 3 datos en la fórmula que mencionábamos recién, que era la de Harris Benedict, si yo tengo los datos de lo que requiere y ahora tengo los datos de las comidas que consume, puedo transformar las comidas que consume a datos de energía y de macronutrientes, para poder ahí hacer la comparación de lo que come con lo que necesita. Entonces ahí voy a poder determinar si lo que come es más de lo que necesita, es menos o es justo lo que necesita. Digamos,
ese sería lo que lleva el proceso proceso de Y análisis de datos. si está en déficit o en superávit calórico. Exacto, eso podría llegar a ser una de las conclusiones a las que arribe. Pero por supuesto acá yo analicé los datos, ¿no? Y los pude comparar. ¿Qué comparé, por ejemplo? Lo que come con lo que necesita. Entonces, al poder hacer esa comparación, me voy a dar cuenta. Si come de más, está en superávit calórico. Si come de menos de lo que necesita, está en déficit de calorías. ¿Por qué está en déficit? Porque está en deuda. Si no está cubriendo la cantidad de calorías que necesita, está comiendo de menos. Esa sería, digamos, en síntesis y a lo que intentaba llegar, digamos, con esta explicación. ¿Se ha entendido hasta aquí? Sí, sí, sí. Bárbaro, Jan. Perdón, ¿es Jan o Gian? No quiero pronunciarlo mal tampoco. No, es Jean, pero igual no hay problema. Mientras sepa que me hablan a mí, no hay drama. Ok, bueno, Gian, entonces voy a tratar de decirlo de esta manera. Bueno, entonces, continuamos. Estamos hablando entonces de estas tablas de composición química. El año pasado, quienes hicieron nutrición normal vieron una tabla similar a esta, ¿sí? Donde estaban los alimentos, por ejemplo, cada 100 gramos, y cada 100 gramos también estaba la cantidad de cada uno de los nutrientes y la cantidad de calorías de alimentos cada 100 gramos. Y estaba por, digamos, promedio, no es que está leche marca por marca, sino que estaban, digamos, algunas cosas promedio. Pero bueno, esta es una de las tablas válidas, las que han utilizado el año pasado. Otra posibilidad es la que mencionaba en el ejemplo anterior, la de Argent Foods. Son unas tablas de composición química que se hicieron en la Universidad de Luján. ¿Sí? Acá abajo tienen el link para poder verlo. Y puntualmente, una vez que lleguen a este inicio, digamos, de página, lo que van a tener que buscar es la tabla de composición de alimentos, y ahí donde los pueden obtener por grupo de alimentos, o incluso también están de dos formas, lo pueden ver por grupo de alimentos, o si buscan puntualmente un alimento, abajo está por abecedario, entonces entran a la letra del alimento que quieren. No sé, por ejemplo, están buscando mayonesa y no saben bien en qué grupo buscarlo, y bueno, pueden ir directamente a la letra. Entonces, estas son nacionales. Igual por ahí ya estas tablas se están quedando un poco atrás, porque si bien son súper completas y tienen un montón de información, piensen que lo que es el mercado de los alimentos siempre saca algún alimento nuevo, y hoy por hoy hay más alimentos que antes no estaban o no fueron, no han sido posibles de analizar. Pero bueno, esta es una posibilidad. Y si no, también este Vademecum de Nutriinfo que mencionábamos antes, acá también tienen la dirección web para buscarlo. Sepan que en este está, en realidad este Vademecum lo que plantea, o lo que muestra es más que nada marcas comerciales, y ponen la misma info que dice el producto que tiene. No es que, digamos, la diferencia con las Argent Foods y esto es que acá Nutrinfo estaría dando la información que da el fabricante de ese alimento, y los de Argent Foods lo que hicieron fue someter el alimento a pruebas físicas y químicas para determinar su composición, independientemente de lo que decía su fabricante. Por eso puede haber diferencias, y puede haber también diferencias que no están todas las marcas acá, ¿cómo es? En las tablas de la Universidad de Luján. Hernán, Sí, disculpame, antes que nada te pido perdón porque pensé que estaba muteado. está bien, no hay problema, Carlos, puede pasar. Mientras no estés insultando o insultándome a mí en esa situación, está todo bien. Eso jamás. Escuchame, Hernán, ¿y no se actualiza esta página a medida que van ingresando en forma automática, a medida que se van ingresando elementos, productos, alimentos? Mira, es una muy buena pregunta, Carlos. La de Nutriinfo, sí, te digo con seguridad que va actualizándose. No sé bien cada cuánto lo hace, pero se actualizan y a veces aparecen alimentos que antes no estaban. Lo que sí te digo es que, por ejemplo, no sé, acá justo aparece un budín de vainilla con Satur, y quizá aparecen 3 budines y
justo fuiste a buscar otro y no está. Bueno, pero tenés como, al menos en líneas generales, lo que son alguna información de ese tipo de alimentos. Y las otras tablas, las que veíamos antes de queda menos de un minuto, las de composición química de la Universidad de Luján, eso es o sea, como les someten a pruebas físicas y químicas, son muy costosas y no son fáciles de hacer. Entonces, no solo que llevan tiempo, no vale la pena quizá hacerlo por un alimento, y sí cada tanto tiempo. En realidad, la última vez que las actualizaron son del 2011. Eh, yo sé que son anteriores al 2005. Digo, la última vez fue en el 2011. Próximamente tendrán que mostrar alguna actualización para ver, o incorporación de algunos productos. Pero sí, lo que pasa es que al ser tan costoso este tipo de análisis, hace que se actualicen menos seguido. Claro, no, la verdad, porque está buenísimo que sometan a todos los alimentos para que nosotros podamos tener una mejor visión. Noción, Bueno, una claro, pena. ni Está hablar. bien. Aparte, por supuesto. Pero digamos, cuando un alimento es importado, existe un instituto que se dedica al autorizarlo o no autorizar esos productos, que es el Instituto Nacional de Alimentos, el INAL, No, el para decirlo ANMAT más no, fácil. profe. No, acá creo que en el séptimo piso, acá en la Facultad de Medicina se hace eso, se analizan los suplementos para ver la composición. Sí, pero ¿para qué? ¿Para algún estudio? O porque está Para bien ver si, ahí es. para ver si, por ejemplo, está llegando a los niveles de porcentaje de proteína que dice en la etiqueta, o por ejemplo para ver si no tiene agregado Algo. testosterona o está contaminado, pero no se Claro, puede hacer tampoco con todos, es muy no, caro. obvio. Pero digamos, más allá de que lo hagan con esa intención, no es que lo hacen para aprobar o no su comercialización. Los hacen con suplementos que ya están en el mercado y quizá para estudio de esa materia, porque ahí es Y no para probarlos, es laboratorio. solamente para cargarlos en una base de datos y decir, bueno, este tiene tanta composición, este tanto, y nada. No, pero no es el ANMAT. No, Ahora no, en no, este por momento eso. no me acuerdo. No, está bien, está bien. Yo para entender bien desde dónde lo decías. Sí, sí, perfecto. No, no sabía que los hacían ahí, o este tipo de investigación, porque en realidad si justo ya que hacen este análisis, si lo hace una universidad, digo, si llega a detectar algo que no está declarado, alguna sustancia no declarada, y bueno, debiera hacer alguna denuncia ante la ANMAT justamente. Pero bueno, no sé cómo es la cuestión exactamente de este análisis que hacen ahí. Pero sí sé que la facultad de lo que es de farmacia tiene parte de lo que es la carrera de ingeniería en alimentos, y esta ingeniería y estas licenciaturas en alimentos que comparten o parte de su cursada es en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, hacen este tipo de análisis de suplementos a veces, y análisis, está bien, lo hacen a un nivel muy chico, no es como para determinar y poder establecer tablas de composición. Lo hacen más que nada a nivel interno de cátedra, pero bueno, quizá utilizan estos laboratorios, o esto lo lograron agrandar y yo no estoy al tanto, que es a lo que vos me decías, Sebastián. Pero bueno, vuelvo a compartir pantalla entonces y retomamos. Entonces, bueno, estábamos viendo algunos lugares que pueden llegar a ser fuente de información para obtener estos datos de composición química, ¿no? De alimentos. Siguiendo y hablando por ahí de errores comunes que pueden llegar a darse en la evaluación de la ingesta, eh, dentro de ellos o se puede tener algún error en lo que es en la interpretación de los datos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y que quizás se interpreta mal lo que son el tamaño de las porciones, o por ahí, porque vuelvo acá, me quedo en esto. ¿Por qué el tamaño de las porciones? Y porque a veces es difícil de determinar, no sé, un plato de fideos. Digo, bueno, ¿cómo estaba ese plato? ¿Era un plato chico, uno mediano, uno grande?
digamos, si se malinterpreta eso, o si estaba apenas cubierto, o si había, digamos, como este es el plato y los fideos llegaban hasta acá, eran como una montaña, digo, sigue siendo la porción, depende de si no se la está pesando ni nada, sigue diciendo es un plato de fideos. Y bueno, y si era un plato hondo y encima con montaña, mucho más. Entonces, estas cuestiones pueden llegar a causar algún tipo de error en la interpretación de esos datos. O también puede haber error en los cálculos. ¿Cómo? Que no solo error en la interpretación, sino también que te malversen los datos, que no te digan bien las cosas como son. Claro, es que en realidad si interpretamos mal un tamaño de porción, por supuesto eso nos va a llevar a un error en los cálculos, ¿sí? Pero, digamos, yo lo que quería diferenciar es que un error en el tamaño de las porciones puede llevar a un error en los cálculos, pero a la vez también pueden existir directamente errores en lo que son los cálculos, en que se utilicen por ahí las tablas de alimentos de otro país, ¿sí? Donde por ahí las marcas se llaman distintas, no se pueden encontrar con la misma facilidad los productos, o por un producto pensar y compararlo con un producto similar de, de nuestro país, y bueno, nos puede llevar a error. Si bien obviamente, bueno, otra cuestión que puede pasar es que haya alimentos nuevos que no estén. Entonces esto a veces hace difícil hacer los cálculos. Lo que iba a decir a todo esto es que obviamente, digamos, cuando ahora vamos a verlo más a detalle, pero digamos, el análisis que se puede hacer y va a tener un pequeño margen de error, ¿sí? Eso es sabido, no va a ser 100%, porque para hacerlo 100% preciso tendría que hacerse con estas pruebas físicas y químicas, ¿no? Entonces, como eso no es posible, digamos, en el día a día de un consultorio nutricional, o en el campo del nutricionista, mejor dicho, ya sea en el consultorio para clínica o la actividad a la que se dedique ese nutricionista, o si es en algún otro campo de, no sé, por ejemplo, en equipos de deporte o en deportes de equipo, donde hay un nutricionista para un plantel y bueno, no existe en el día a día que puedan, digamos, analizar químicamente esos alimentos. Va a estar muy difícil. Digamos, esa sería la forma de hacerlo 100% bien y que no haya errores. Como eso no puede darse por lo costoso que es, hay que buscar estimarlo, hacer estimaciones. Esas estimaciones se hacen con tamaño de porciones caseras y que se entiendan para tratar de calcular lo más exacto posible, y lo mismo con los cálculos y las tablas que van a usarse de referencia. Entonces, sabiendo que es común que pueda haber errores en esto, a lo que hay que buscar es minimizar esos errores para que las apreciaciones sean lo más exactas posibles, y ahí poder delinear esa intervención, como decíamos, en el círculo en la gráfica, y poder plantear o que sea acorde a los objetivos. Y en esto que hablaba recién de las porciones o de los tamaños, por ejemplo, acá tenemos, para que se vea, ¿no?, que hay distintos tamaños, mismo cuando hablamos o de cucharitas. Por ejemplo, esta sería, vamos a suponer, una cucharita de té. Esta podríamos tomarla como una cuchara de postre, esta como una sopera. Digamos, más o menos estos tres tamaños que les comento y que señalé, está estimado cuánto aportan de algunas cosas. Por ejemplo, la de té se sabe o se estandariza que lo que aporta son, por ejemplo, 5 gramos de azúcar, si estamos hablando de azúcar. Y esta 8, por ejemplo. Y esta 15. Bueno, esta intermedia, no sé muy bien cómo llamarla, pero seguramente esta sea más nueva, yo no sé bien cuánto aportará, pero debe aportar una cuestión intermedia, debe aportar unos 12. Perdón, Probablemente sea café, té, postre, sopa. Bien, mira, me gusta esa apreciación, Carlos. Sí, totalmente. Entonces, están puestos, se sabe más o menos que las medidas eran como les decía. La de té son 5, la de postre son 8, la de sopa son 15. Y bueno, y si esta es la de café, que es más chiquita, aportará unos 3 gramos. Siempre acá estamos usando el ejemplo del azúcar, ¿no? Pero en tazas. Y miren, acá los distintos tamaños de tazas. ¿Cómo nos damos cuenta si es más grande o si es más chica cuando nos dicen si me tomé una taza de café con leche? Y puede ser cualquiera de estas tres. Entonces,
digamos, esos tamaños y esas porciones, a veces si hay que hacer alguna pregunta más como para saberla, digo, qué sé yo, no todos en su casa van a tener esta taza, pueden tener cualquiera de las otras. Y bueno, y lo mismo pasa con los platos. Acá en la foto están comparadas contra pelotas de tenis como para que se pueda ver. Pero como decía hoy, digamos, no va a ser lo mismo un plato de fideos de este tamaño que uno de este. O bueno, ni hablar que uno de estos más grande. Y si es un plato abultado, lo mismo. Entonces por eso es que las estimaciones y esto, les comentaba, no van a ser 100% exactas, pero sí hay que buscar, o sí es tarea del profesional que esté haciendo esto, de minimizar los errores que va a haber en esa estimación. ¿Hasta acá se entiende la idea? Sí, profe. Sí, Buenísimo. Sigo avanzando entonces. Acá está la fórmula, me parece, que era de la que mencionaba el compañero hace un rato. ¿Era esta la fórmula? Sí, vimos dos. Eso lo usamos el año Pero pasado, sí. usamos esta. Ok. Sí, hay otras fórmulas. De hecho, esta tiene dos versiones. También no es que hay una única. Sí hay que saber después. Esta es bastante exacta, sí es esta fórmula. Así que por eso generalmente calculo que habrán usado esta. Entonces, ya que la vieron y que saben cómo hacerlo, les pido, les doy 2 minutos para que puedan sacar sus gastos energéticos totales. Y les pido sí también si me pueden ir diciendo más o menos cuánto les da. Escucho y leo, una vez que tengan, abro el chat así veo también si hablan por ahí. A ver, acá Fede ya me está contando. Listo, Fede, bárbaro. Eric, bien. Agustín, ¿no sabes cuánto pesás? Oh, buena pregunta. Bueno, no, no pasa nada. Si no, hacelo por el último peso que te acuerdes, tuyo. Si es que te acordás algún peso anterior. Puede pasar que no.
Los demás, ¿cómo vienen? Ahí está. Carlos, ¿cuánto te dio A más mí o me menos? dio 2423,07. Está con coma y todo. Gracias, Carlos. Agustina, ahí, mira, calculaste con un peso anterior. 2800 Sebastián. con factor moderado 1.6. Ok. 2021, me imagino alguna. A ver, Natalia, acá tenemos. Ok. Eso es el factor el que ustedes consideren, ¿no? Obviamente. Acorde a las actividades que hagan, ustedes lo saben, eso lo van a saber mejor. Y tengan en cuenta que por ahí es muy común también que cuando le toca a uno, digamos, determinar su factor, por ahí tiende a sobreestimar lo que uno hace. Todo el Profe, día a mí me sentado. dio 2014, pero no me acuerdo si acá donde dice 9,7 por el peso se ponían los gramos también. Pues yo, por ejemplo, ahora estoy pesando 64,5. Me fui a la Claro. mota. Ah, ok, Bueno. listo. Sí, Entonces sí, 2014 me dio. bárbaro. No, no hay problema. No, y bueno, no voy a hablar de peso alto o peso bajo, no te conozco, digamos, en persona. Pero bueno, no, quédate tranquila, hiciste bien el procedimiento, que eso es lo que me importa a mí, al menos para Joya, ahora. joya. De paso repasan un poco esto que ya vieron el cuatripasado, el cuatripasado, el año pasado. ¿Los demás? ¿Alguno más? A mí me dio 1,690,05. No sé si la hice bien o en algo le erré, porque hay mucha diferencia con los demás. Sí, ¿cuánto dijiste? ¿1006? 90,05. ¿La Sí, hay estatura algo la que... pusiste en centímetros o en metros? 173 puse. Ah, está ¿Está bien. bien? Sí. Está bien. A ver, pará. Entonces ya sé dónde está tu error. Dame un segundo, necesito dejar de compartir. A ver. A ver, vuelvo a compartir así. Pará. Ahí. Yo creo, Jean, que la cuestión fue así. Mira, vamos a tratar de ver si a alguien más le está pasando esto. Esta es la fórmula, ¿verdad? A ver, Jean, anda indicando los datos que pusiste. ¿Te animás eso? Sí, obvio. Ahí puse 76,5. Bien. ¿Estatura cuánto dijiste que medís? 173. Ok. ¿Qué edad tenés? 25. 25. Bárbaro. Y ahí puse 1,7, sería moderado. Bien. Entonces, paso abajo. ¿Cuánto te La primera dio? da 1048,05. En realidad Ahí. lo hice todo con la calculadora de una, no lo dividí así. Ah,
Ojo, Ah, puede porque ser. por acá ahí, está el error digamos, entonces. ahí. Primero había que Sí, hacerlo en, primero. en los corchetes puede ser también. Claro. Sí, acá tenías que determinar este resultado y a este resultado multiplicarlo por Multiplicarlo por 1,7. tu factor. Exactamente. Pero bueno, ahora ya que estás, lo hacemos todos juntos, si te parece. 1048. ¿Cuánto da el 1048,05. El Ah, ok. segundo, Pero el año 5. pasado lo hacía directo en la calculadora y me saltaba. Bueno, se ve que 800, Pero me fue bien igual. más 865. 865, sí. Sí, y Menos. el otro es 6.8 por 25, 170. 170. Perfecto. Bueno, entonces hacemos 66 más 1048.05 más 865 menos 170 igual 1809,05 por, ¿cuál era el factor de 1,7 dijo. 1,7. 1.7 igual 3075, papá. Estás Mirá. energizadísimo. Claro. O sea, 3075 dijiste, Carlos. 3075, sí. Perfecto. Fíjate que habías dicho Lindo 1600, número. o sea, la mitad. Sí, la mitad. Si bien, no, kilocalorías, perdón. Entonces, no sé el año pasado dónde o cómo fue, quizá no tuviste este error el año pasado y por eso te fue bien, pero en realidad si vos tuvieras que prescribir un plan de alimentación de 1700 calorías, vamos a decir, para decir un número redondo, fíjate todas las calorías que quedaste, o sea, si te autoprescribís un plan, todas las 1300 calorías que te quedaste abajo por este error de la cuenta, digamos. Ojo Sí, es con enorme la estas diferencia. cuestiones. Son 2 comidas, tranquilamente, 2 comidas menos que te está sacando. Pero bueno, listo. Vimos dónde estaba el error. No sé si a alguno más le pasó lo mismo, pero si no, sepan que es el factor de actividad se multiplica al resultado de la cuenta que está entre corchetes. Entonces, uy, no quería dejar de compartir tanto. Bueno, entonces tengan presente estos números y ahora van a ver por qué o cómo es que lo estoy planteando para que vean por qué vamos a usarlos. Entonces, nosotros estamos, o sea, volviendo bien a lo que es el ejemplo de hoy, lo que hay que hacer es analizar los datos o estamos planteando el análisis de datos de ingesta. Entonces, para eso pongo un ejemplo, este es un ejemplo inventado, ¿sí? Donde pongo un día de registro, ¿sí? Con los alimentos, esto es una persona X, que, insisto, lo inventé igual, ¿eh? Entonces el señor X o la señora X nos cuenta un día entero de sus comidas, donde desayunó una taza de café instantáneo que lo preparó en leche semidescremada, a eso le agregó 2 cucharaditas de azúcar, se comió una rodaja de pan lactal, que acá a esa rodaja le agregó una cuchara de queso untable y una cucharadita de mermelada. Después, como está haciendo home office en su casa todo el día y no sale por la situación de cuarentena, hizo todas sus comidas en la casa y después tuvo el tiempo y o sea, no tuvo hambre hasta el almuerzo, donde almorzó una milanesa napolitana que tenía jamón, queso y tomate. Y a eso lo acompañó con una ensalada rusa y terminó comiendo una banana de postre. Digamos, hasta acá puede ser o no el almuerzo de cualquier persona, digamos. No sé ustedes qué tan alejado de la realidad lo ven a esto que estamos viendo, que estamos poniendo como ejemplo. Su día siguió con merienda, donde se tomó un termo de mate amargo y comió un sándwich de queso bueno, no untable, sino de queso fresco, descremado. O sea que si hablamos de sándwich, estamos pensando en 2 rodajas de pan y acá nos aclaró que era pan lactal y más o menos cuánto usó de queso. Piensen que 40 gramos de queso sería así, el queso de máquina, el que corta el fiambrero, sería más o menos, si no las corta bien finitas, casi transparentes, serían más o menos 2 fetas de queso. Comió, como no llegó a la cena,
le dio hambre antes de la cena y se comió media banana, y después finalmente, como había comido esa banana, pero la comió medio pegada a la cena, terminó comiendo una hamburguesa al plato, sí, la comió al plato, no comió pan porque había comido esta banana, que tenía queso arriba derretido. Y a esto lo acompañó con puré mixto de papa y calabaza. Terminó comiendo una pera de postre. Digamos, esto, insisto, es un ejemplo. Se Y ahora comió vamos, todo el chavo. se comió de todo un poco, sí. Es una, va, no sé si es mucho, si es poco, ¿qué les parece a ustedes? A ver, creo que esto lo inventé, ya veo que me zarpé con el invento y Y me fui a algo exagerado. si tenía la colación de la media banana y después come la hamburguesa, pero le mete el queso gratinado más puré mixto y encima Sí, después otra fruta, comió con de todo. me parece que comió bastante. ¿Y acá los demás coinciden con Carlos o piensan que es algo normal, que es poco para... Ojo que, insisto, es una persona inventada, ¿eh? No tenemos datos de contexto más que esto. Tengamos en cuenta que el tipo es sedentario, ¿eh? Claro, sí, muy bien, Carlos. ¿Ves? Bien, esa fue una, ¿cómo es? Levantaste bien ese dato de lo que fui diciendo. Dije que laburaba de home office, que estaba encerrado en su casa, así que sí, es verdad. Pero ojo, sumó en este día de registro 45 minutos, perdón, de ejercicio. No aclaró intensidad ni nada. Estaba dentro de su casa igual también. Ese dato no estaba antes. Ah, no, lo suma ahora, estamos desglosando los datos que nos fue dando. Profe, Sí, en calorías yo creo que no llegó a las 2000 calorías. Yo calculé más o menos entre 1800. esa. No, no, perdón, seguí. 1800 y 1000. Entre más o menos exagerado, no llegó a las 2000 calorías, entre 1800 y 2000. Ok, bien. Eh, ¿cómo hiciste ese cálculo, Seba? Y más o menos calculé la cantidad de gramos de macronutrientes y lo hice, bueno, 449. 4 Claro, para proteína, 4 para, bueno, sí. bien, 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 bien. Te lo tomo. De hecho, un poco de ver cuánto tiene cada comida es un poco lo que vamos a hacer ahora. Digo, ya está, me spoileaste el resto de la clase. Yo lo que sí Lo de, queríamos... Sí, lo del perdón. mate, ¿hace falta discriminar el mate? ¿No es agua? ¿Encima amargo? ¿Qué Claro, aporta? no aporta algo de cafeína que no aporta calorías. En realidad, solo porque al ser un registro de alimentos y bebidas, la persona cuenta qué fue lo que comió de la merienda y dice, sí, me tomé un termo de mate. O sea, no, para nosotros, y si dice que es amargo, nosotros vamos ya ahora con toda la información que vamos teniendo, sabemos que el mate, si no hay azúcar, no aporta calorías. Claro. No, lo mismo pasa, bueno, acá iba a plantearlo, digamos, para que hagamos este análisis un poco con cada una de las comidas. En realidad, ahora lo vamos a ir viendo. Pero sí está bueno, vamos a llegar a un resultado similar a lo que dijo Sebastián, pero yo quería mostrarles el cómo, ¿sí? En el detalle, en el paso a paso, por así decirlo. Entonces, para eso lo que quería plantear era el análisis de cada una de sus comidas. Y bueno, ¿y por dónde empezaríamos? Por el desayuno, donde nos aclara que toma leche descremada, que adentro preparó café, digamos, y yo puse acá lo que serían las cantidades que le vamos a asumir a este desayuno. Digamos, vimos hoy que había varios tamaños de tazas, hace un ratito. También vimos que hay distintos tamaños de cuchara. Bueno, vamos a considerar una cuchara de postre, así que una cuchara de postre, si bien estamos acá para determinar si es la de la izquierda o la derecha de esta cinta, sabemos que una cuchara de postre es aporta 8 gramos, ¿no? Si hablábamos de azúcar. Hoy cuando les dije, les decía los ejemplos por tamaño de cuchara y con el azúcar. Entonces, si dice que fue 2 cucharaditas de azúcar, bueno, se la tomamos como 16 gramos de azúcar. Las rodajas de pan del lactal depende de la marca y depende qué tan anchas o finas o mismo en el tamaño del rectángulo sean, van a tener de 25 gramos a 45, 50 según la marca.
Entonces puse un valor intermedio de unos 30 gramos. Y como para usar la misma cuchara para el queso y para la mermelada, tomamos como que las puso bien abundantes y serían 10 10 gramos de queso untable y 12 gramos de mermelada. A ver, vamos a plantear algo. Esto es un ejemplo, ¿sí? No es 100% exacto. Yo lo que quiero mostrar acá es la metodología y los pasos de cómo serían. Si nos ponemos a hablar de exactitud, si es café instantáneo, el café instantáneo aporta calorías y acá no fueron contadas. Solo, digamos, tengan en cuenta que esto es un ejemplo, más que nada, para que se entienda cómo sería el procedimiento de poder hacer este análisis de datos. Entonces, si vemos, acá vimos las cantidades que consumió en esta diapo de recién. En esta siguiente diapo lo que estamos viendo es la cantidad de nutrientes que tiene y de energía por cada 100 gramos de alimento. O sea que estas cantidades que están puestas cada 100 gramos de alimento. Pero bueno, como vimos, esta persona no consumió 100 gramos de leche, sino que fue una taza que dijimos que era 250. De azúcar no fueron 100, sino 16. De pan fueron 30. De queso fueron 10. Y de mermelada fueron 12. Digamos que lo que habría que hacer es multiplicar esa cantidad de alimento por la cantidad de los nutrientes que aportan cada 100 para saber la cantidad de nutrientes que había en cada alimento que fue consumiendo. ¿Hasta acá se entiende lo que vamos haciendo? Bueno, Sebastián sé que sí, que ya hizo hasta el día entero, pero ¿los demás? Sí, Bárbaro. Entonces, si acá planteamos para calcular esta primer parte del desayuno, lo que es azúcar y leche semidescremada, tendremos que hacer esas cuentas de 250, saber cuánta cantidad de hidratos, cuánta cantidad de proteínas y cuánta cantidad de lípidos se están aportando. Todos se acuerdan cómo hacer las reglas de 3, ¿verdad? ¿O todos saben cómo hacerlas? Yo no me las acuerdo, profe. Le soy sincera, no me acuerdo. Sé que eran reglas de 3 simples, pero no me acuerdo cuánto era Bárbaro. la cantidad. No te hagas problema, por lo menos vamos a hablar de cómo sería el procedimiento. A ver, yo lo que me importa acá era que más o menos se lleven todos la metodología. Entonces, Natalie, vamos a plantearlo para, por ejemplo, el azúcar. Dijimos que consumía 16 gramos y sabemos que, perdón, 100 gramos de azúcar tienen 100 gramos, bueno, se lo quiero, de hidratos de carbono, ¿no? Entonces yo lo que quiero saber es cuántos gramos de hidratos tengo en 16 gramos de azúcar. ¿Cómo voy a hacer? Este es el valor que yo quiero obtener. 16. Sí, bueno, justo tiré una cuenta muy fácil. Pero digamos, como procedimiento para la regla de 3, yo lo que tendría que hacer es la cantidad de hidratos, ya la tengo que multiplicar en la cantidad de alimento que yo quiero conocer. Entonces sería 100 por 16, y a esto lo divido en mi cantidad de referencia, que era 100 gramos de azúcar. Por lo tanto, acá me va a dar 16 gramos de hidratos que tiene el azúcar. ¿Se entendió el ejemplo, Natalie? Sí, profe, perfecto. Bárbaro. Entonces, cierro esta. Esperen que cierro la pizarra y se me deja de compartir toda la pantalla. Entonces, viendo, bueno, el azúcar lo acabamos de calcular juntos, ya sabemos que va a tener 16 gramos de hidratos de carbono, y que sé que si este valor lo multiplico por 4, voy a obtener las calorías que me aportó el azúcar en esa taza de café con leche. Entonces,
Ahora, les pido si hacen las cuentas, ahora que vieron bien y están todos sabiendo el procedimiento, por las calorías, por la cantidad de nutrientes que tiene esos 250 centímetros cúbicos de leche que dijimos que consumió. Díganme cuando los tengan. ¿Puede ser 12,5? 12,5 de hidratos. Sí. Ok. Bien, a ver, Jean, también te pido la cuenta para proteínas y lípidos, así lo determinamos en listo. los tres. Pero bueno, sí, es 12,5 en hidratos. ¿Están llegando a esos resultados? Va a esos, no dijimos cuáles, pero a más o menos estimarlos. Puede ser 62,5 kilocalorías. Puede ser. Me suena que hay algo distinto. Mirá que si las referencias en 100 gramos, para las calorías de que del total del vaso de leche o de algún nutriente en especial. Vaso, taza. De la leche, los 250 gramos de leche. Ok, hay algo. ¿Cuánto dijiste? ¿62? 62,5. A ver, voy a Ok. ver de vuelta. Sí, mira, hay algo que me suena raro. Mira que ya solamente 100 aportan 46 con las referencias de esta tabla. 250 no debieran aportar 62, sino un poco más. Recuerden que hidratos se multiplica por 4, proteínas por 4 y lípidos por 9. Yo saqué las kilocalorías solamente por los hidratos de carbono, no tuve en cuenta todavía. Ok. No, está bien. Faltaba entonces calcular la Ah, de las proteínas y los lípidos. sí. Está bien, entonces. Miren, como ya está quedando poco de este enlace, para que no queden haciendo cuentas de más, o por lo menos que les quede solamente calcular las calorías, vemos que en los 250 gramos de leche van a tener en lo que es hidratos de carbono 12,5 gramos, lo que es proteínas 7,5 y lo que son lípidos 3,75. Entonces, con estos datos de los nutrientes se pueden obtener los datos de las calorías.
Miren, acá se los recuerdo de nuevo para hacer la siguiente parte. Ya teníamos esto, ¿no? Cuánto tiene la leche y el azúcar en cuanto a nutrientes. Nos quedaría para poder determinar el desayuno completo, hablar del pan, del queso y la mermelada. Acá tienen la composición, dejo esta para cuando lleguemos al próximo enlace, si se animan a ir haciendo mientras las cuentas también por pan, por queso y por mermelada. 8, 12, 15. ¿Esos eran los resultados, Eva? ¿O? No. ¿Me puede No poner eran. de vuelta el cuadrito que no Sí. llegue a copiarlo? ¿Cómo no? El que tenía todo, ¿no? Sí, acá están las cantidades por 100 gramos de cada alimento. Y recuerden que pan eran 30 gramos, de queso untable eran 10 y de mermelada 12. Azúcar y leche más o menos los habíamos calculado, igual ahora los veremos nuevamente, pero si no eran azúcar 16 y de leche 250. Entonces les doy 2 minutos para que terminen esto y seguimos con la clase. Y ahí empiezo a grabar nuevamente. Ahora no es que me olvide, sino que lo estoy dejando para ese momento. Viene yendo. ¿Van pudiendo o más o menos? O quizás ya terminaron. ¿Están por ahí? Pongo a grabar y avanzamos. Me repetí rápido, es leche 250, azúcar ¿cuánto? 16. Pan 30, queso 10 y mermelada 12. Yo estoy sacando los totales de kilocalorías, ¿está bien? Está bien, sí. La idea era, digamos, por nutriente y por energía, por las dos cosas. Igual si sacás los nutrientes, podés calcular la energía. Vamos a hacer lo siguiente, vamos avanzando, Agustín, y fíjate a ver si llegás más o menos a estos resultados. Acá tenemos los resultados para el total del desayuno. Ya habíamos podido calcular la cantidad de hidratos del azúcar, que esta era la cuenta sencilla. Habíamos calculado la cantidad de hidratos, de proteínas y de grasas para lo que es la leche. Y bueno, y restaba calcular estos tres, pan, queso y mermelada, para esta cantidad de alimento, digamos, para 30, 10 y 12. Entonces, teniendo estas cantidades totales de macronutrientes por la porción aportada de cada uno de estos alimentos, podemos calcular el total de las calorías que aportó ese desayuno. Queda acá, 326. Vamos a decir un número, ¿les parece redondo? Más allá de si es exageradamente redondo o no, vamos a bajar en 330, así, y redondeamos para arriba. Entonces, ¿para qué nos sirve saber este 330? Y bueno, piensen que ya estamos hablando de una comida del día, donde si ya teníamos el dato de cuánto es el gasto energético de esa persona, y tenemos aunque sea el dato de una comida, ya sabemos más o menos cuánto cubriría este desayuno. Y si bien fíjense que los datos del gasto energético que me fueron dando andaban entre los 2000 y los 2800, digamos, en este desayuno de 3000, perdón, de 330 o de 300 para decir bien redondo el número, un desayuno de 300, 350 calorías que puede ser fíjense que le está cubriendo, en el caso para el requerimiento de 2800, está cubriendo casi un 10% de la energía total que necesita durante el día. Distinto es de los que andan más cerca de los 2000, ¿sí? Que está ahí cubriendo un poquito más. Estamos ya hablando de un porcentaje más alto.
Pero digamos, esto nos sirve para poder hacer o poder ir viendo este tipo de cuentas, digamos, hacer este tipo de relaciones. ¿Se entiende la idea, digamos, a dónde se quiere llegar viendo esto? Sí, profe, sí. Bárbaro. ¿Los demás también? Pará, yo acá estaba Sí. viendo el tema de la leche descremada, que le da 133,75. A ver si no sumé mal yo. Pero sería 12,5 por 4. Pero a ver, reviso. 113,75, ¿no es? ¿O me equivoqué yo? Sí, no, 113,75. Tipié mal yo. Mirá, era 113 y puse 133. A ver si se viene el resto de la suma. El Bueno, pan me gracias. dio igual. No, sí, fue un error de tipeo en realidad. ¿A quién le dio igual? ¿A Agustín, a vos? Agustín, el pan dijo, el pan que le dio igual a lo que está ahí. Ah, Sí, el pan. El pan está bien. Sí, ahí no tipié mal. Bueno, ahí el error es ese, de ese error de tipeo. Después sumé mal y quedó en 20 calorías menos. Lo correcto sería que diga, esperen, a ver, vamos a hacer lo siguiente. tendría que ser 306 con 25. 306. Exacto. ¿Viste? Esperen que ya Estamos acá, ¿eh? están ahí presentes, muy bien, así me gusta. Que me vean, bueno, como verán, los errores de tipeo pueden pasar a cualquiera, ¿no? 113 y 306. Entonces vuelvo a compartir con esta corrección. Muchas gracias, Carlos, por hacerme dar cuenta de este error de tipeo. Pero bueno, ahí está, entonces, vamos de nuevo. Sí, vamos a hablar de números redondos. Vamos a decir que este desayuno tiene 300 calorías. Entonces, vemos que un desayuno de 300 calorías está casi en el 10% de alguien que tenga un requerimiento superior a las 2.800, o alguien de 3.000 calorías que tenga un requerimiento de 3.000 calorías, con este desayuno está apenas aportando el 10% de lo que necesita durante todo el día. O sea, va a tener que hacer comidas quizá más copiosas para llegar en el resto del día, o hacer más cantidad de comidas, eso es indiferente. Pero digamos, teniendo estos números y pudiendo verlos de esta manera, lo que podemos llegar a decir es esto, ¿no? Que qué porcentaje está cubriendo con cada una de las comidas. Piensen a ver si nos vamos al almuerzo. El almuerzo era una milanesa napolitana, más ensalada rusa y una banana. Entonces, ¿cómo estaba hecha su milanesa de pan? Obviamente es una preparación, no era una milanesa muy grande, por eso lo consideré, puse los números para que no sean tan difíciles de calcular tampoco. Pero digamos que una milanesa de 100 gramos estaríamos hablando del tamaño de mi mano, pero no cuenten ninguno de los dedos de arriba ni ningún dedo de abajo. O sea, este tamaño de la mano estaríamos diciendo. Eso más o menos son unos 100 gramos de carne. Eso, al ser milanesa, tiene huevo y tiene pan rallado. Pero como era Pero de hambre, napolitana, profe. pero si comía ensalada rusa y después también hay postre. Pero bueno, sí puede pasar que en tu caso se quede corto. A esta milanesa le agrego lo que era jamón y queso y tomate. Entonces, digamos, ya vamos teniendo una idea de cuánto hay de agregado de cada ingrediente de los que forman el alimento para poder hacer este cálculo que hicimos recién. ¿Cómo estaba hecha la ensalada rusa? Y con media papa, una media zanahoria chiquita, una porción de arvejas y un poco de mayonesa. Y después la banana de postre. Entonces, digamos, acá tenemos lo que son las cantidades. Si quieren, Profe, una consulta. Estas cantidades, sobre todo la de la carne y la de la ensalada rusa,
¿Se pesa en crudo o se pesa una vez servido en el plato? Bien, muy buena pregunta, Fede. A ver, esto lo estamos estimando de lo que la persona nos decía que consumió cocido. Pero ahora, al revés pasa cuando se indica un plan de alimentación y va a depender de qué te diga quien te lo esté dando. En general, se habla de pesos en crudo. Entonces te están diciendo, no sé, si te hablan de una papa o de una fruta mediana, te están hablando ahí de un peso crudo. En la fruta, por supuesto, pues Sí. no, generalmente se come de esa manera, pero por ahí si te hablan de una papa, sí te van a decir una papa que que se va a consumir de manera cocida, entonces te hablarán o de un tamaño o de un gramaje. Generalmente para evitar confusiones se habla de gramaje o se habla de medidas, perdón, de tamaño, digo, sería una papa mediana, una papa grande, una papa chica. Esto piénsenlo también como que es un ejemplo y que está puesto de manera sencilla para hacer los cálculos más fáciles, ¿no? Pero También obviamente, el aceite habría que ver, si le puso aceite para hacer la milanesa. claro, muy bien, Jean. Si está cocinada al horno, si está frita hay que contar una porción de absorción de aceite, que eso va a aportar calorías. Acá se consideró al horno con fritolín, entonces no hay Evidentemente no se está aporte. cuidando porque tiene queso, aceite, profe y mayonesa. Ajá. Y bueno, Venimos hace tranca. hace un mix dentro de todo. Pero bueno, sí, a ver, insisto, digamos, esto es un ejemplo, tómenlo de esa manera para el procedimiento. Y también tengan en cuenta que fíjense cómo vamos detectando algunos de los que son también errores frecuentes. Error en los cálculos, que podría ser, no se preguntó o no se dejó bien en claro en este registro si la milanesa era frita o no, para calcular una porción más o unas calorías más que irían de absorción de aceite en eso. Así que, digamos, hay preguntas que se pueden hacer para determinar esto de manera más precisa, hay que ahondar más que en esta info que tenemos acá, pero nosotros lo hicimos en este caso con la info que tenemos, como para darnos una idea de cómo se hace el procedimiento. Eso es un poco más la idea de hoy. La idea de hoy es que les quede cómo sería el procedimiento para hacer o para detectar más o menos en cantidades de nutrientes a qué se está llegando. Entonces, tenemos las cantidades de alimentos que integraron este almuerzo, incluido el postre, y si conseguimos los datos de la composición química, podemos dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Cuál es la cantidad de macronutrientes que tiene ese almuerzo? ¿Y cuál es la cantidad de energía que tiene también ese almuerzo? Y esto es, obviamente, hay que hacer varias cuentas, por supuesto, ¿no? Como hicimos antes con el desayuno. Acá están las referencias para que se puedan hacer estas cuentas, ¿no? Están las cantidades de carne, obviamente, hay cosas que están puestas en promedio, no son exactamente composición química, por ejemplo, el tomate y la zanahoria, fíjense que está puesto exactamente lo mismo. Y un tomate no contiene exactamente lo mismo que una zanahoria, sino se tomó para el ejemplo y para que sea más fácil de calcular, una composición de hortalizas promedio, ¿sí? Es un promedio de todas las hortalizas y todos los vegetales que dan esta composición química. Lo mismo pasa para el caso de las frutas. La banana está puesto un promedio de frutas y no exactamente la banana. ¿Por qué? Para que el ejemplo sea por ahí más fácil de calcular. Por eso hoy hablaba de que este método va a tener un grado de error. La cuestión va a ser minimizarlo cuando se lo utilice. Y bueno, viendo este listado de ingredientes, la idea ahora no es que hagan las cuentas como recién, sino era más que nada que vean el procedimiento para no irnos tampoco tan lejos en lo que es la clase. Entonces, con esta tabla, más las cantidades que teníamos antes, haciendo las cuentas, podíamos dar respuesta a esas dos preguntas. Cantidad de cada uno de los nutrientes y cantidad de energía que aporta este almuerzo total. Entonces, yo puse solo los resultados de la milanesa, si no le erré al tuteo, son estos. Y fíjense como que solamente la milanesa tiene más que el desayuno que vimos como ejemplo.
Y estamos hablando solo de la milanesa napolitana esta. Entonces por ahí lo que es el total del almuerzo va a andar en unas 700, 600 calorías. O sea, el doble o más del doble de lo que era su desayuno. Y con eso, piensen que para facilitar algunos cálculos o algunas estimaciones, se habla a veces de persona promedio. Entonces, la persona promedio es una persona que la toma como persona masculina de 1,70 m y que su gasto energético diario es de 2.000 calorías. Entonces, de una persona promedio, con estas, vamos a suponer, 600 calorías de almuerzo, o sea, estas casi 400 calorías de la milanesa, más el puré, más el postre, y el desayuno, están entre esas dos comidas, y estamos llegando a la mitad del requerimiento de esa persona promedio, en 2 comidas del día. Entonces, es más que nada para tener estas cuestiones en cuenta y poder ver cómo se pueden hacer estas comparaciones. Y bueno, y si siguiéramos analizando, podríamos determinar que la merienda tenía este termo, donde no se va a contar que aporta calorías, por eso solo vamos a hablar de este sándwich, donde va a tener obviamente 2 rodajas de pan y un pedazo de queso. Y lo mismo podríamos verlo con la cena, donde estaba la hamburguesa con el queso y el puré. Y fíjense que quizá las cantidades de comida a simple vista no parecen tan grandes. Lo que sí podemos decir es que esta hamburguesa es más grande que la milanesa que se comió. Así que va a aportar más energía. Y a todo esto le faltaba el puré y la fruta de postre. Entonces, digamos, con toda esta info, yo puedo responder las mismas 2 preguntas que respondí sobre el almuerzo, en cantidad de nutrientes y cantidad de energía, pero en la totalidad del día. Teniendo la información de la totalidad del día, con la información del requerimiento, como ustedes mismos se han calculado en sus casos, pueden saber si están en equilibrio sus necesidades con sus ingresos, digamos, su gasto con su ingreso, o si el ingreso está por arriba de su gasto o por debajo. Digamos, ustedes hoy por hoy tendrían la posibilidad de hacer ese ejercicio con ustedes mismos. Y ahora Profe, hablamos, sí. consulta, ¿puede pasar que uno consuma muchísimo más que lo que desgasta y por alguna causa no suba de peso? Sí, puede pasar por algunas patologías, por ejemplo. Ah, Puede ser desde parásitos intestinales hasta una diabetes no detectada. Una diabetes no detectada, en un primer momento, la persona siente un hambre voraz, come de manera voraz, pero sin embargo no sube de peso. ¿Qué pasa? Esto lo hace un tiempo, hasta que hace el debut diabético, que se le dice cuando se detecta la enfermedad, donde ya el cuerpo no puede aguantar más esos desequilibrios. Y a partir de ahí, cuando se va tratando y todo, las cuestiones tienden a enterarse. En una persona normal, sin patología, no le va a pasar que si coma además sostenidamente en el tiempo, o sea, sostenidamente digo, no es una comida y no es un día. Un día que una persona coma de más y no va a pasar nada. Digamos que subir de peso no es algo tan sencillo, a pesar de que así lo parezca. Digamos, piensen que para subir 1 kilo de peso, una persona tendría que comer más de 7.000 calorías extra a lo que son sus requerimientos. Estamos hablando de una persona normal, ¿sí? Eso desde ya. Entonces, la suba de peso tampoco es algo sencillo desde este punto de vista. El desequilibrio tiene que ser sostenido y a largo plazo. No se sube de peso de un día para el otro. No es que una persona comió de más un día y al otro día se levantó con 3 kilos de más. Estos 3 kilos de más son hasta que vaya al baño y se vuelva a equilibrar. Pero si no, no es que sube peso directamente así. Y puede pasar lo contrario, como preguntaba acá Carlos, que una persona coma además sostenida en el tiempo y bueno, y no subir de peso y bueno, puede tener alguna patología, desde alguna disfunción hormonal, como ser hormonas de la tiroides, o algún tipo de parasitosis a nivel de los intestinos, donde esos nutrientes no están yendo a su cuerpo, sino están alimentando el parásito que vive dentro de él. Estas cuestiones pueden llegar a suceder. pero el parásito también engorda.
el parásito se mantiene, ¿no? Y si engorda, va a ser, engordará hasta que el cuerpo lo expulse. Si es que lo expulsa o no le quita la vida a la persona, depende de qué tipo de parásitos. Hay varios, insisto, no es algo usual que el parásito sobreviva lo suficiente o quite tanto la vida de las personas, al menos aquí, en nuestro país. Pero sí, va a engordar y va a crecer y se va a desarrollar el parásito. Va a hacer su ciclo de vida dentro de la persona que sea su huésped, digamos. Pero bajo situaciones normales no pasa. Retomando, digamos, el hilo de la clase y pudiendo hacer esta comparación, ¿contra qué hay que comparar? Y bueno, contra referencias. Hablamos de persona promedio, por ejemplo, sería una forma de comparar. Entonces podríamos decir, si cada uno de ustedes tiene un gasto superior, digamos, por lo que calculamos, respecto de una persona promedio, un requerimiento de energía mayor o menor respecto a una persona promedio, o la persona que se toma como promedio, y bueno, y obviamente esto hay que relacionarlo después, sino también con tablas o datos de cada país. Por ejemplo, y estas las menciono nomás porque entiendo que las han visto en Nutrición Deportiva el año pasado, existen las guías alimentarias para la población argentina. Bueno, estas guías obviamente fueron diseñadas en el país para alimentar o para dar pautas de alimentación en lo que es población sana de 2 años a 70 años. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Y porque uno de los errores comunes podía ser no tener las referencias del lugar. Entonces, si yo tuviera que comparar la alimentación de un hondureño, no buscaría hacerlo contra un hondureño, digo, alguien de Honduras, no buscaría hacerlo con las guías de este país. En todo caso, buscaría las guías de Honduras. Porque si bien estamos en lo que se puede considerar la misma región que es Latinoamérica, en cuanto a distancia y a costumbres sociales, hay es mucho. Entonces, por eso el análisis de datos se hace más o menos con estos procedimientos que fuimos viendo durante la clase de hoy. O sea, lo que vimos fue una forma de hacerlo, como les contaba al principio también, hoy por hoy existen aplicaciones, por supuesto que todo esto puede volcarse a tablas de Excel para hacer las cuentas y todo más rápido. Yo hoy se los propuse de manera por ahí más analógica o más a la antigua, pero para que entiendan un poco de qué va la cosa. Y bueno, y la comparación será con las referencias del lugar o la población específica, o niños con niños, adultos con adultos, y si es algún deportista, se evaluará contra la población de ese país y el deporte en especial y los requerimientos que tenga ese deporte. Entonces, hasta aquí ha sido la clase de hoy, con lo que es un poco la parte final de la evaluación de ingesta y el análisis de datos para compararlos. Digamos, una vez que llegué a esta instancia y que vi que pude hacer la comparación, ahí es donde seguiría el siguiente paso, que es determinar las líneas de acción para el plan de alimentación y llegar a ese objetivo que se había planteado en un primer inicio. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, si no, por hoy hasta acá estamos. Bárbaro, Carlos. Bien, bien, porque Llegaste justo, ¿eh? Sí, acabo de ver la hora ahora. Como si lo tuviera todo calculado. Ujú. Bárbaro, Agustín, vos también que decías entonces que estaba todo bien. Ana dice que no tiene dudas. Bueno, bárbaro, Ana. Bueno, entonces, si no hay dudas ni consultas, es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, nada, que tengan un buen fin de semana, una buena semana de lo que queda. Nos veremos la semana que viene. Gracias, Hernán. Por favor.